nombre es Ignacio del Campo. A nombre de todo el equipo de Nelson Irrigation, quiero agradecerle al equipo de la Universidad Nacional del Sur por extendernos esta invitación a participar de este segundo seminario de riego por pivot llamado Regando Juntos. Tuvimos la oportunidad de participar presencialmente hace 2 años atrás allá en Bahía Blanca, pero lamentablemente en esta ocasión, producto de las restricciones a los viajes que nos ha impuesto la pandemia, no hemos podido o no han podido organizar este seminario en forma presencial y bueno, entonces, qué mejor que aprovechar la tecnología de estos webinars y bueno, entonces de esa manera poder participar y transmitirles nuestra experiencia que tenemos como Nelson en la aplicación del riego por pivot y ayudarlos a perfeccionar el método y la aplicación del riego y todas sus labores productivas. Lo primero que quisiéramos transmitir es que, bueno, para nosotros hemos visto desde muchos años que el riego es de alguna manera un arte y una ciencia de entregar agua a las plantas. Buena parte del agua que toman las plantas es extraída desde el suelo y entonces en esta ocasión hemos querido enfocarnos en explicar cómo las características del suelo pueden afectar al desarrollo de las plantas y nuestro cultivo y qué podemos hacer para mejorar entonces la efectividad del riego que tenemos que aplicar a través del pivot. Al hablar del suelo, quizás lo primero que quisiéramos referirnos es que, bueno, una de sus principales características es la textura, que podemos definir o clasificar en 3 grandes grupos o clases. Una textura ligera, donde hay una buena infiltración del agua que ese suelo va a recibir y al mismo tiempo una baja capacidad de almacenar entonces esa agua en el perfil del suelo. Tenemos después una clase media donde hay una buena relación entre infiltración y capacidad de retención de esa agua en el perfil. Y finalmente tenemos una textura más pesada donde la infiltración puede verse reducida drásticamente, pero en contraposición podemos tener una alta capacidad de retener buena parte de esa agua en el perfil para que después esté disponible para nuestro cultivo en todo su periodo de desarrollo. Ahora, esas características texturales del suelo están dadas por el tipo y tamaño de partículas que conforman el suelo. Y así la imagen izquierda nos ayuda a identificar el tamaño relativo de estas distintas partículas y podemos ver que las arenas gruesas son las de mayor tamaño, después podemos tener arenas de tamaño medio, arenas finas y finalmente limos y arcilla. Y sabemos que la proporción de cada uno de este tipo de partículas junto con su interacción química van a determinar el efecto sobre la capacidad de retención de agua en el perfil de suelo. Como esto puede ser un poco complejo, durante muchos años los investigadores hicieron una serie de estudios para poder desarrollar lo que se conoce como el triángulo textural, que vemos en la imagen del lado izquierdo, y cuya principal gracia es que nos permite anticipar cómo va a ser el performance de la aplicación del riego en un pivot cuando está puesto en una condición determinada de suelo. Y entonces poder identificar si vamos a tener una condición excelente,
adecuada, marginal o limitante en términos de la infiltración del agua aplicada y poder también identificar si podemos encontrarnos presentes o podemos ver algunas limitaciones prácticas, como puede ser la tracción del pivot cuando estamos aplicando nuestros riegos. Es importante no olvidar que la condición de textura del suelo es algo que nosotros no vamos a poder modificar. Por muchas enmiendas que nosotros queramos hacer, esa textura se va a mantener inalterable y entonces si tenemos problemas de infiltración, es algo con lo cual nosotros vamos a tener que aprender a lidiar durante el desarrollo de nuestros distintos cultivos y entonces es importante pensar en qué estrategias o acciones podemos tomar para poder mitigar los posibles problemas que se nos puedan presentar. Ahora, así como todo suelo tiene una textura que está dado por las partículas, bueno, la forma en cómo se adhieren o se arreglan estas partículas es lo que nosotros denominamos estructura de suelo. Y existen esencialmente dos tipos de estructuras o arreglos, unas llamadas floculadas, otras agregadas, y que es importante que nosotros conozcamos para poder hacer un mejor trabajo al momento de aplicar el riego. La foto izquierda nuevamente es un ejemplo de un suelo que está muy bien estructurado, donde la aplicación del riego realizada utilizando los espesores rotator de Nelson ayudan a conservar la integridad de ese suelo, la integridad de esa estructura y entonces lograr una buena germinación del cultivo, particularmente cuando hemos necesitado hacer un laboreo previo. Ahora, las partículas estas del suelo se juntan en grupos llamados flóculos, es lo que vemos en esas barritas de color café o marrón en la imagen del lado izquierdo. Y cuando esos grupos son fuertes y se ordenan en distintas direcciones, dan origen a lo que se conoce como una estructura floculada y agregada. Esa es la mejor condición que podemos encontrar en un suelo, pues crea espacios porosos grandes que permiten almacenar oxígeno y agua, que favorecen la infiltración y que favorecen la retención del agua que aplicamos a través del riego. Pero a veces esa estructura se puede presentar o se puede seguir siendo floculada, pero el arreglo de esos flóculos no es lo suficientemente fuerte y pierde entonces la característica agregada. Entonces, al perder esa característica agregada, los espacios o el tamaño de estos espacios porosos se ven reducidos y a veces se pueden presentar algunos escostramientos superficiales que nos empiezan a generar limitaciones del punto de vista de la infiltración del agua en el perfil y nos dificultan la forma que nosotros buscamos de llegar con con esa cantidad, con esa humedad a distintas estratas inferiores del suelo. En algunas ocasiones también estos suelos no son ni floculados ni tampoco agregados, y es lo que se conocen como suelos dispersados o disturbados. En esas ocasiones la infiltración es aún más reducida y puede incluso encontrarse que se genera un sellamiento total donde todo el agua que nosotros aplicamos no logra penetrar en el perfil, no logra llegar a las profundidades que nosotros necesitamos y entonces es muy difícil desarrollar un cultivo en forma exitosa. Ahora, a diferencia de la textura, esta condición estructural es importante recordar que se puede perder o se puede modificar por distintos factores.
Uno de esos pérdidas de estructura es lo que se conoce como sellamiento estructural, que se genera por acciones físicas o acciones mecánicas, como puede ser una mala preparación de suelo o un excesivo laboreo en el suelo. Y entonces eso hace que, bueno, se puedan disturbar buena parte de esta estructura o romper buena parte de esta estructura y entonces se pueden generar problemas de sellamiento que dificultan la infiltración del agua dentro del perfil. A veces también se producen sellamientos por sedimento. Cuando nosotros hacemos la aplicación de un riego inadecuado, donde estamos superando la capacidad o velocidad de infiltración del suelo, lo que vamos a generar muchas veces es que parte de estas partículas se empiecen a mezclar en la primera superficie del suelo, producto de esta excesiva aplicación, y entonces ese encharcamiento copa o taponea los espacios porosos y entonces se disturba y se provoca un sellamiento completo a nivel de superficie. Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar el performance de la aplicación del riego en nuestros pivot? Nos podemos parar ahí, como muestra la foto, bajo nuestro pivot a observar y mirar y pensar entonces, bueno, qué estrategias podemos tomar para poder mejorar ese performance. Y aquí quisiéramos plantearles algunas ideas, algunas estrategias o acciones que pueden tomar ustedes para poder mejorar el performance y mejorar entonces la eficiencia de aplicación del agua a través del riego con los pivots. Lo primero que quisiéramos sugerirle es revisar el diseño de la carta de aspersión. Preguntarse, bueno, ¿estamos usando el caudal adecuado? ¿Es la presión la adecuada para mi condición de operación? ¿Cómo están distribuidos o montados los aspersores a lo largo del pivot? ¿Están todos a la misma distancia? ¿Tienen una distancia variable? ¿Cómo son las características de los aspersores que hemos seleccionado o nos han sugerido utilizar? ¿Cuál es el diámetro de cobertura? ¿Cuál es el tamaño de gotas que generan? ¿Cuál es la energía cinética de esas gotas? ¿Cómo es el perfil o patrón de aplicación? Y entonces con todo eso plantearnos o pensar, bueno, ¿podemos corregir o modificar algo? Y, y transmitirle entonces que, bueno, el diseño que hayan considerado en la carta, bueno, tiene un efecto en la tasa de aplicación. Mientras mayor sea el diámetro de cobertura, mayor va a ser la posibilidad o van a mejorar la infiltración de esa agua aplicada a lo largo del tiempo. Si además, si suben la altura de los aspersores, también van a volver a aumentar otro poco el diámetro de cobertura y por esa vía van a poder entonces reducir la escorrentía potencial que podemos tener o observar en un pivot. Si en la selección de los aspersores que están utilizando, bueno, aumentan o escogen aquellos que tienen el mayor diámetro de cobertura, bueno, van a permitirle entonces a ese suelo que la lámina que están aplicando, bueno, se absorba durante un tiempo mayor y por esa vía entonces disminuir los potenciales problemas de encharcamiento y escorrentía. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros queremos aplicar un riego de 15, 20 o 30 milímetros y nos encontramos que no es posible hacerlo porque en ese proceso, cuando llevamos aplicado, no sé, pocos milímetros, se empieza a generar encharcamiento superficial, se empieza a generar escorrentía y parte del agua que estamos aplicando se va al final del lote. A lo mejor pusimos mucha atención en cómo reducir el costo de la energía que utilizamos para aplicar ese riego, pero
al reducir el costo de esa energía, bueno, o ese costo o reducción de costo de la energía lo conseguimos por bajar una presión de operación y al final eso terminamos provocando un menor diámetro de cobertura y ese menor diámetro hizo aumentar la intensidad de aplicación y entonces buena parte de esa agua que aplicamos o un porcentaje de esa agua que aplicamos la perdemos por generar esta escorrentía superficial. Les decía también que es importante revisar cómo es el tamaño de gotas que generan los aspersores que están utilizando, ¿no? Y entonces darse cuenta que a lo mejor un aspersor de movimiento excéntrico genera un patrón de gotas totalmente distinto a un aspersor del tipo rotator, y entonces ese tamaño de gotas tiene una energía cinética diferente que cuando está aplicándose el riego en un suelo desnudo o que tenía muy poca cobertura del cultivo anterior, nos puede generar una compactación importante en los primeros centímetros de ese suelo. Podemos estar generando una destrucción de buena parte de esa estructura agregada que mencionábamos antes y producto de esa vía, entonces, generar problemas de sellamiento y potencial escorrentía superficial posterior. Otra acción que podemos tomar es reducir el caudal de operación. Como saben ustedes, cuando uno diseña un pivot, se diseña siempre pensando en la época de máxima demanda, que es cuando el cultivo está en pleno desarrollo. Pero sabemos que al inicio no necesitamos reponer esa máxima demanda, entonces podemos perfectamente considerar utilizar un segundo juego de boquillas que esté instalado en nuestro mismo paquete de aspersores con un clip fácil para identificarlos fácilmente y poder hacer un cambio de esas boquillas en los primeros estados del cultivo para poder reducir el caudal un 40% y por esa vía entonces reducir la intensidad de aplicación para cuidar un poco entonces nuestra estructura y condición de infiltración del suelo. Otra opción, otra estrategia que podemos considerar es, bueno, pensar en modificar el montaje de los aspersores y pensar en utilizar a lo mejor una cantidad de aspersores sobre los tramos junto con otra cantidad en los bajantes, además de este segundo juego de boquillas, de manera tal que a lo mejor podemos partir aplicando los primeros riegos con los aspersores solamente que están montados en los bajantes, para luego cerrarlos y quedarnos con los aspersores que están montados sobre los tramos, o quizás incluso mantener ambos aspersores durante todo el desarrollo del cultivo y por esa vía tener un patrón de aplicación de mayor diámetro de cobertura que nos ayude a perfeccionar un poco la eficacia de la aplicación del riego. También vale la pena recordar y como que enfatizar que es imposible tener un solo aspersor que sea bueno para todas las condiciones de cultivo, suelo, clima, pendiente. Y entonces considerar distintos modelos de aspersores o distintas combinaciones de platos en un mismo tipo de aspersor, bueno, puede ser una buena estrategia para poder tener una mejor condición de aplicación. No es lo mismo hacer un riego para papas que hacer un riego para maíz, que hacer un riego para soja. Entonces, para cada condición debiéramos buscar cuál es el mejor aspersor que podemos utilizar para el cultivo que estamos desarrollando. De ahí que nosotros como Nelson hemos desarrollado este concepto geocropical, que no es más que buscar una opción específica para cada situación y muchas veces simplemente con cambiar el conjunto de tapa y plato podemos tener una condición de aplicación totalmente distinta y entonces más adecuada a las condiciones que
se encuentra cada pivot de acuerdo a la rotación de cultivos que están desarrollando. Bueno, Nelson, nuevamente somos un grupo que estamos muy entusiasmados en cómo mejorar la aplicación del riego y queremos agradecerle una vez más la invitación que nos han extendido y transmitirle que, bueno, cuiden el agua, cuiden la energía y por esa vía van a poder hacer un mejor trabajo de riego. Ahí les dejo mis datos, cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirme. Va a ser un gusto para mí poder transmitirle más de estos conceptos y espero próximamente poder visitarlos allá para poder transmitirle más de estas inquietudes o estas experiencias y poderlos seguir acompañando en el desarrollo de sus actividades productivas. Muchas gracias nuevamente.